Estimados participantes, soy Adolfo Carreño y les doy la bienvenida a sus cursos de logística y supply chain. En esta sesión vamos a hablar acerca del tema de pronósticos y en específico del ajuste a la tendencia de la suavización exponencial. Para tomar este tema, debemos de repasar o recordar en algo nuestros conceptos de suavización exponencial y luego, habiendo repasado los conceptos de suavización exponencial, lo que tenemos que hacer a continuación es ajustar esa fórmula de suavización exponencial a la tendencia. Entonces, vamos a recordar un poco la suavización exponencial. ¿Qué es la suavización exponencial? Es una metodología de pronósticos que tiene características muy importantes. Una de ellas es que requiere una mínima cantidad de datos para calcular el pronóstico. En segundo lugar, solamente calcula el pronóstico del siguiente periodo de tiempo, no puede calcular el pronóstico de una serie de periodos de tiempo, solamente del periodo siguiente. Y tercera característica es que requiere un valor de alfa que va a multiplicarse por el error de pronóstico. Este valor de alfa varía entre 0 y 1 y tiene mayores valores, tiene un valor más cercano a 1 o un valor alto cuando sabemos de que los datos recientes o los pronósticos recientes tienen mayor importancia que los anteriores, ¿no? Entonces, voy a compartir mi pantalla para recuperar la fórmula de la suavización exponencial. Un momento. Muy bien. La fórmula de la suavización exponencial estaba formulada de la siguiente manera. El f de t más 1, el forecast del periodo t más 1 se calculaba como que, como el forecast del periodo anterior, más un valor de alfa multiplicado por el error de pronóstico. ¿Y cómo se calcula el error de pronóstico? Como la demanda real del periodo t menos el forecast del periodo t. Entonces, esa era nuestra fórmula de suavización exponencial, ¿no? Así lo formulábamos matemáticamente. Y el valor de alfa, como les digo, es un valor que varía entre 0 y 1 y además toma valores mayores cercanos a 1 o valores altos, siempre y cuando nosotros tengamos una certeza que los valores recientes de la demanda influyen o tienen una importancia muy alta en el pronóstico del siguiente evento. Y tiene valores bajos cuando este valor reciente de la demanda no tiene una importancia mayor en los pronósticos del siguiente periodo. Ok, dicho esto, señores, a continuación, lo que vamos a hacer es revisar nuestras diapositivas eh, de la, eh, de la, del ajuste a la tendencia de la metodología de suavización exponencial, ¿no? Vamos a ver qué es lo que contiene, vamos a ver las fórmulas, la formulación o las fórmulas para la metodología de suavización exponencial ajustada a la tendencia. Les adelanto también que la formulación de matemática es bastante compleja, está basada básicamente en datos y formulaciones estadísticas, ¿no? Con lo cual, lo que vamos a hacer es, no vamos a demostrar la fórmula o el origen de la fórmula, sino la vamos a tomar como tal y lo que vamos a hacer, por el contrario, es aprender el uso o la aplicación de estas fórmulas, ¿no? A través, como siempre, de un ejemplo práctico. Muy bien, entonces, sin más demora, pasamos directamente a las diapositivas de esta sesión. Muy bien, vamos a ver efectos de la tendencia en la suavización exponencial, ¿no? Vamos a decir lo siguiente, una tendencia hacia arriba o hacia abajo en los datos recopilados durante una secuencia de periodos hace que el pronóstico exponencial siempre se quede por debajo o atrás de la ocurrencia real. Muy bien. Cabe recalcar aquí, haciendo un paréntesis, que la suavización exponencial se usa en situaciones en las cuales no existe una tendencia identificada, ¿no? La suavización exponencial. Con esta teoría, con esta metodología, efectos de la tendencia en la suavización exponencial, vamos a levantar esa limitación y vamos a introducir un término de ajuste por tendencia y nuestra suavización exponencial va a poder ser
utilizada en situaciones en las cuales podemos observar que el patrón de la demanda tiene una tendencia ascendente o descendente. Cerramos paréntesis. Los pronósticos suavizados exponencialmente se pueden corregir agregando un ajuste a las tendencias. Además de la constante suavización alfa, que ya les había comentado anteriormente, se requiere la utilización de una constante suavización delta, con lo cual se reduce el impacto del error. Delta, en lugar de delta vamos a usar la letra griega beta. ¿No? Lo voy a corregir acá. Listo. La letra griega beta. Entonces, vamos a decir, el forecast ajustado a la tendencia del periodo T, ¿no? Es el forecast del periodo T más la tendencia del periodo T, ¿no? Así vamos a calcular el forecast ajustado a la tendencia, donde el forecast del periodo T es el forecast ajustado a la tendencia del periodo T menos 1 más alfa multiplicado por la demanda real del periodo T menos 1 menos el forecast ajustado a la tendencia del periodo T menos 1, que es este forecast, pero para el periodo T menos 1, que es este de aquí. Y además vamos a decir que la tendencia del periodo T, la tendencia del periodo T es la tendencia del periodo T menos 1 más beta multiplicado por el forecast del periodo T, el forecast hallado aquí anteriormente, menos el forecast ajustado a la tendencia por el periodo del periodo T menos 1. ¿No? Entonces, señores, ustedes pueden ver que esta combinación de fórmulas es bastante complicada y se entiende mejor, obviamente, con un ejemplo. Entonces, en este ejemplo vamos a mostrar cómo se usa esta metodología. Vamos a leer el ejemplo y vamos a también revisar la solución que les tengo preparada. El ejemplo dice lo siguiente. Suponga que el forecast inicial para el periodo T igual a 1 es de 100 unidades y existe una tendencia del mismo periodo de 10 unidades. El alfa que vamos a usar es de 0.20 y el beta que vamos a usar es de 0.30. Si la demanda real del año 1 resultó ser de 115 unidades en lugar de los 100 pronosticados, dice el problema, calcule el pronóstico para el siguiente periodo, ¿no? Ok, entonces vamos a calcular el forecast de la suavización exponencial ajustada a la tendencia para el periodo 2. Estamos arrancando con los datos del periodo 1 y vamos a calcular el forecast del periodo 2. Dice, además también hay un dato adicional. En el año 2 la demanda real fue de 120 unidades. Este dato nos lo dan como un comentario, no lo necesitamos para resolver el problema, simplemente es un dato más, es un dato adicional, ¿no? Que nos podría servir, por ejemplo, para calcular o para verificar el error de pronóstico, ¿no? Porque vamos a tener un forecast ajustado a la tendencia del periodo 2 y vamos a ver cuánto fue la demanda real. Vamos a darnos cuenta de cuánto hubiera sido el error de pronóstico, ¿no? Cuánto hubiera sido el error de pronóstico. Muy bien, entonces para ello vamos a voy a ponerles a continuación el Excel con la solución. Un minuto. Muy bien, este es el Excel con la solución. Dato del problema, alfa igual a 0.2, beta igual a 0.3. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que tenemos aquí, en el problema. ¿No? Alfa igual a 0.2 y beta igual a 0.3. Además, tenemos los datos de la demanda y forecast para la semana 1 para el periodo 1. ¿No? Los datos de la demanda, los datos son los siguientes. Para el periodo 1, dice que la demanda real fue de 115. Y eso es dato del problema. Resulta ser de 115. En lugar de los 100 pronosticados, aquí están los 100 pronosticados. En lugar de los 100 pronosticados. Calcule el pronóstico para el año siguiente. Pero además también te dicen que la tendencia, en el párrafo anterior te dice que la tendencia fue de 10 unidades. La tendencia en el periodo 1 es de 10 unidades. ¿Correcto? Entonces tenemos los tres datos de la demanda ya colocados en esta tabla o en este cuadro que nos va a servir de ejemplo o referencia. Entonces vamos a calcular el forecast ajustado a la tendencia del periodo 2. ¿Cuál es el forecast ajustado a la tendencia del periodo 2? Para ello recurrimos a las fórmulas y nos dicen que el forecast ajustado a la tendencia del periodo 2 es
El forecast de 2 más la tendencia de 2. Aquí está, el forecast de 2 más la tendencia de 2. ¿Cómo calculamos el forecast? Eh, el forecast de 2, porque no tenemos este dato, el forecast de 2, y tampoco tenemos este dato, la tendencia del periodo 2. Vamos a empezar por el primero, el forecast del periodo 2. ¿A qué es igual el forecast del periodo 2? Y esto es fórmula que está también en el PowerPoint. Dice que el forecast del periodo 2 es el forecast ajustado del periodo 1, el anterior ya hallado, más el alfa por la diferencia del valor de la demanda real del periodo 1 menos el forecast ajustado del periodo 1. O sea, en otras palabras, el error de pronóstico. No, ok, muy bien. Además sabemos que el forecast ajustado, este primer valor, el forecast ajustado del periodo 1, ¿a qué es igual? Es el forecast de uno más la tendencia de uno. ¿Tengo el forecast de uno? Sí. ¿Tengo la tendencia de uno? También. Entonces puedo calcular el forecast ajustado a la tendencia del periodo uno. Sí, es la suma, 110. Y ya tengo este primer valor, el forecast ajustado a la tendencia del periodo uno. Me falta hallar el segundo componente de esta suma, que es el alfa multiplicado por el error de pronóstico. ¿No? Entonces, vamos a ver. Y en esta fórmula calculo esta suma. ¿No? Es el valor del forecast ajustado a tendencia del periodo uno, que ya lo he hallado acá, ¿no? Que ya lo he hallado anteriormente, que es este valor de acá, más el alfa, más el alfa. ¿Cuánto es el alfa? El alfa lo veo acá, está marcado, es 0.2, he tomado el valor correcto, más el alfa multiplicado por la demanda real, 115 está marcado del mismo color, menos dice el forecast ajustado a la tendencia del periodo uno, que es lo que acabo de hallar, ¿no? Entonces calculo el forecast de 2 y me da 111. ¿Ok? A continuación voy a calcular la tendencia de 2. Muy bien, señores. Entonces vamos a calcular el valor de la tendencia del periodo 2, ¿no? El segundo componente de esta fórmula. Entonces la tendencia del periodo 2 es igual a la tendencia del periodo 1 más el beta multiplicado por el forecast del periodo 2 menos el forecast ajustado a la tendencia del periodo 1. Y estos datos, todos estos datos ya los tenemos, ¿no? Entonces revisemos la fórmula. Dice el forecast, eh, la tendencia del periodo 1. La tendencia del periodo 1 es el valor F8. Veamos el valor F8. Sí, correcto, es la tendencia del periodo 1, de la semana 1. Más el D4. ¿Qué es el D4? Es el valor de beta. Beta 0.3. Muy bien, el D4 es el valor de beta multiplicado por la diferencia del forecast del periodo 2. El forecast del periodo 2 es 111, que lo hemos calculado hace unos instantes. 111 menos el forecast ajustado a la tendencia del periodo 1, que es 110. Menos esa diferencia, tenemos que la tendencia del periodo 2 es 10.3. Entonces, para calcular el valor del forecast ajustado a la tendencia del periodo 2, que es el forecast del periodo 2 más la tendencia del periodo 2, simplemente sumamos lo que hemos hallado. El forecast del periodo 2 es 111, el ajuste de la tendencia es 10.3, entonces nuestro forecast para el siguiente periodo es 121. ¿Correcto? El forecast ajustado a la tendencia es 121. Si lo contrastamos contra la demanda real fue de solamente de 120. Se ajusta bastante a 121, ¿no? Si nos hubiéramos quedado solamente en el forecast del periodo 2 como hemos calculado siempre o tradicionalmente, que correspondería básicamente a este valor, nos hubiéramos quedado en 111. No, nos hubiéramos calculado básicamente, nos hubiéramos quedado en 111. Cuando ya lo ajustamos a la tendencia, introducimos la tendencia y nos genera un forecast ajustado a la tendencia mucho mejor. ¿Ok? Listo, señores. Muchas gracias. Con esto hemos terminado de explicar el video. Muchas gracias.